Diablo, mano. Yo sinceramente estoy por creer que soy masoquista. Porque la última vez que hablé de este tema hubo un mierdero en Instagram. Mamita querida. Me tacharon de irresponsable, gordofóbico y un sinfín de cosas más. Y aquí estoy nuevamente hablando del tema en una plataforma mucho más grande y no sé qué vaya a pasar de verdad. Ay, santo padre, agárrame. Estoy en tus manos, Señor. A ver, sinceramente creo que esta es la última vez que voy a tocar el tema porque sí, muchas personas se la pasan preguntándome ¿qué hice para bajar de peso? Y realmente no puedo responderles a todas como quisiera, de manera puntual, porque primero no me da el tiempo, segundo son muchas las preguntas y son muchos los quienes tienen preguntas diferentes. Entonces yo dije, déjame hacer un video bien detallado lo mejor posible en el cual yo les cuente cuál ha sido mi proceso, lo que me ha ayudado a bajar de peso y cómo me he sentido durante todo el proceso. Que de una vez les digo, el tema de bajar de peso, sí, chévere y todo, pero hay cosas mucho más importantes allá del tema de la salud que el bajar de peso. El bajar de peso es como el plus que tú notas de primeras, pero hay otras cosas muchísimo más importantes que las vamos a ver ahorita en el video. Y nada, empecemos. Y bueno, antes de empezar quiero dejarles un punto muy claro, aunque sé que lo van a sacar de contexto y lo van a malinterpretar, pero quiero dejar claro lo siguiente: no soy nutricionista, no soy médico, no soy experto en salud, no vendo asesorías, no vendo cursos, por lo cual quiero que entiendan que solamente trato de compartirles mi proceso, el cual siento que ha sido muy positivo para mí, así que empecemos. ¿Por dónde empezar? Es la pregunta que todo el mundo me hace. Jefe, ¿cómo empiezo? El primer paso que uno tiene que dar es primero estar de aquí abierto a nuevos conceptos, porque estamos educados con unas teorías y unas cosas durante toda la vida y esto viene a chocar y a cambiar un poquito. Entonces, si ya estamos de aquí dispuestos a entender algo diferente, vamos bien. Listo, ya yo estoy dispuesto, mi mente y todo, a entender algo diferente. ¿Cómo empiezo? Lo primero por lo cual yo empecé fue eliminando de mi alimentación y de mis comidas los aceites vegetales. No cocinar con ningún tipo de aceite vegetal, ya sea aceite de girasol, de canola. Bueno, ustedes conocen todo ese tipo de aceites, ¿verdad? Que son los que se utilizan en el día a día en nuestras casas. No hay que cocinar con ese tipo de aceites y menos con margarinas. Hay que evitarlas a como de lugar. ¿Por qué hay que dejar de consumir? Porque siento que esta es la parte más importante de todo. Este tipo de aceites son altamente inflamatorios para nuestro organismo. Nos van a hacer muchísimo daño. No nos van a hacer, perdón, nos hacen muchísimo daño. Y lo más berraco de esto es que ya hacen parte de la canasta familiar. Ya es normal utilizarlos. Se ha normalizado utilizar este tipo de aceites para cocinar. Vuelvo y les insisto, son altamente inflamatorios. Te generan ansiedad, trastornos del sueño. Se te va la piel. Las manchitas que a veces te suelen salir en la piel cuando te expones al sol no es porque en medida el sol sea malo y te esté matando, es porque ese aceite que tú consumes termina alojándose en la piel y cuando el sol te da, quema, pone a hervir ese aceite y empiezan a salir esas manchitas. Esa es la razón principal por la cual no podemos ni debemos consumir. Yo sé que llegar al 100% es bien complicado, pero tratar de evitar en lo máximo consumir este tipo de aceites. Evitemos incluirlos en el mercado. Es más, si usted tiene uno ahorita, vaya, agárrelo y échelo en la canequita de la basura. Ya, sale de él. Yo sé que es difícil, pero ese es el primer paso. Pero jefe, listo, ok, yo lo puedo botar. Ahora, ¿por qué lo reemplazo? ¿Qué hago para cocinar? Mire, esto que ustedes ven aquí, basado ahí en una cosa de mantequilla que hemos comprado, pero esto que ustedes ven aquí es grasa o manteca de cerdo. Esto es lo que botan los chicharrones. Cada vez que fritamos chicharrones, recogemos, nosotros lo hacemos en la freidora, en freidora de aire, pero usted lo puede hacer en lo que usted quiera. Cada vez que fritamos chicharrones, recogemos ese aceite y lo vamos guardando ahí. Y cocinamos con eso todo, carne, huevos. Cuando esto se nos empieza a acabar, pues combinamos con mantequillita, que el sabor de la mantequilla es súper delicioso también. Entonces es un gran complemento. Ojo, mantequilla, no margarina. Yo sé que ahora a algunas personas les cuesta diferenciar entre la mantequilla y la margarina. Es muy sencillo. El empaque tiene que decir mantequilla, no margarina. Y para estar más seguros aún de que realmente es mantequilla, los ingredientes de la mantequilla deben ser máximo 3 o 4, no más. Tú miras por detrás la etiqueta de los ingredientes de la mantequilla, te va a decir que creo que es leche, cuajo y bueno, otras cositas, no me lo sé exactamente, pero tú miras los ingredientes de la margarina y es una lista así enorme de cosas, de aceites y esencias y no sé qué, son muy malos. Mire,
yo les voy a contar algo. Yo arranqué por eso y yo traía un problema de trastorno del sueño bárbaro, terrible, terrible, terrible. O sea, les estoy hablando de que yo fácilmente me podía ir a dormir a las 4 o 5 de la mañana. Fácilmente. O sea, esa era la hora en la que a mí me daba sueño. Aunque yo me fuese a dormir tipo 10 de la noche. Dijo, hoy me voy a acostar temprano. Me quedaba así, con los ojos mirando para arriba, porque no me daba sueño. Yo, en la primera semana que escuché, oiga, los aceites son malos, esto y esto, hay que eliminarlo. Sacamos el aceite de nuestra casa. Bueno, por ahí queda uno que otro poquito que Andrea le hace para los niños, porque no les gusta la mantequilla. Dios mío, señor, tan rica que es. De verdad, la primera semana, una cosa increíble. Hubo una evolución. No te voy a decir que a las 8 de la noche ya me empezó a dar sueño otra vez. No, pero por lo menos eran las 12 y ya yo tenía sueño, que eso no pasaba antes ni loco. Y yo dije, oh, espérate. Y poco a poco he ido mejorando el tema de mi sueño. Ya hay veces que me acuesto a las 10 de la noche, que insisto, para algunas personas puede ser muy tarde, pero para mí que me acostaba a las 3, 4, 5 de la mañana, créanme que es muchísimo. Vuelvo y les digo, con ese tema de eliminar el aceite, eso ha sido una locura, de verdad, de verdad. Y eso para mí, ese es el principio, eliminar los aceites vegetales, ya sea girasol y todas esas cosas que ustedes saben, que es más, aquí hasta de pronto les voy a estar colocando algunas, y la margarina. ¿Con qué otro tipo de aceites también pueden cocinar? He oído mucho del aceite de coco, que también es muy bueno, es súper recomendado, pero en mi caso personal, alguien me había recomendado, compren aceite de coco, cocinen con él. Nosotros lo compramos y cocinamos con él, pero digamos que no nos gustó, porque a diferencia de la manteca de cerdo, si bien cuando tú la estás cocinando, obviamente tiene un olorcito a cerdo, pero no es como tan... pero no le cambia el sabor a los alimentos. Entonces eso me pareció muy rico, porque al final, si yo utilizo manteca de cerdo para hacer una carne, pues yo quiero que eso me sepa carne. Pero con el aceite de coco sí tiende a contaminar un poco el sabor de los alimentos que tú preparas. Entonces la carne me terminaba sabiendo a coco y no quiero que eso sepa a coco. Pero aún así es un aceite muy bueno. Si usted no tiene problema con eso, pues también utilícelo para cocinar y súper chévere. Lo mismo con el aceite de oliva, súper bueno, de los mejores que hay, pero ese no lo utilicen para fritar ni para cocinar. Utilícenlo en frío, en crudo, para ensaladas, como aderezo, espectacular, pero nunca para fritar, ¿ok? Si ustedes, de verdad, si ustedes logran desbloquear ese nivel, vamos bien, ¿ok? Vamos bien. Porque eso es una de las cosas más complejas. A veces cuando uno convive con personas, si usted no tiene el control de la cocina, es complicado, pero trate de hacer el esfuerzo y verá que va a ver los resultados. Y ojo que aquí ni siquiera estamos hablando de la pérdida de peso, ¿no? Estamos hablando más de empezar a ganar en salud. Muchas cosas que ese tipo de aceites nos liquidan. Bueno, entonces ya identificamos cuál es el primer problema, ¿verdad? Los aceites vegetales. Ahora vamos a identificar el siguiente problema, que es el enemigo que tenemos todos, con el que tenemos que combatir y evitar, que es el azúcar. El azúcar simplemente nos jode la vida, a todos, por igual. No hay una persona que diga, no, es que a mí el azúcar no me hace. A todos nos hace daño, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y ese es el enemigo público de todos. Y el causante de muchas enfermedades como la presión, la obesidad, la diabetes. Una cantidad de problemas que los causa el azúcar, ¿ok? El azúcar está de manera casi directa e indirecta en un montón de productos y alimentos que nosotros consumimos. Hay unos alimentos que son muy obvios, que sabemos que tienen azúcar, pero hay otros alimentos que no son tan obvios y hay mucha gente que no sabe que también son altos en azúcar y los consumimos en grandes cantidades y no sabemos que eso nos está haciendo daño. Entonces aquí viene la segunda parte. ¿Cómo empiezo yo a cambiar mi chip aquí en mi cabeza de esas cosas que me han educado, que es una alimentación sana, pero que al final de sana no tiene como mucho que digamos, ¿verdad? Entonces ese grupo de alimentos que más contiene azúcar son todos aquellos que sean carbohidratos. Los carbohidratos están repletos de azúcar. Volvemos al punto, el problema es que el azúcar está escondida en muchos alimentos que nosotros consideramos normales y sanos comer. Todo lo que sea carbohidratos tiene grandes cantidades de azúcar, a excepción de las verduras, que también son carbohidratos, pero su porción de azúcar es muy mínima. Entonces, digamos que entre todo el grupo de carbohidratos, los menos dañinos son las verduras. Todas las verduras son muy buenas. Y es así, podemos consumir sin ningún problema en nuestra alimentación y no va a pasar nada. Entonces, de las preguntas que más me hacen a mí es, ¿qué no puedo comer? La gente sabe que no puede comer. Lo que pasa es que no quiere dejarlos de comer. Pero todos sabemos qué productos no debemos comer. Como les decía ahorita, hay unos productos que son muy obvios, que no los debemos consumir y aún así los consumimos. ¿Qué alimentos yo
eliminé casi que por completo, porque no les voy a decir que desde que empecé no he comido, sino trato de que no estén en el día a día de mi alimentación. El arroz, la papa, la yuca, los granos, frijoles. Y los frijoles me encantaban, maldita sea, pero me hacían daño. Lastimosamente, me encantan los frijoles, pero los como y me hacen daño. Entonces, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, todo lo que sean granos, el maíz y lo que son, creo que se entra también como en el grupo de cereales que entra el arroz, todo eso yo lo dejé de consumir. ¿Qué otros alimentos yo dejé de consumir? El plátano, los patacones se fueron, papas fritas de vez en cuando las consumo, pero no son en el día a día, no las consumo. Bueno, gaseosas sí, hace muchísimo no tomo gaseosa, eso es otro punto clave. Pan, las frutas no son tan saludables como las han vendido. No quiero entrar a explicarles mucho sobre el tema de las frutas, pero realmente las frutas contienen demasiado azúcar. Sé que sí, que tiene fibra, que te ayuda a esto, que lo otro, que las vitaminas, pero al final tienen azúcar hasta acá, te van a liquidar. Otra cosa que no, los jugos, peor, menos los jugos, que los jugos es el azúcar purita y aparte tú le adicionas azúcar, sopas y ya, esos son los alimentos que si me acuerdo de otros se los voy a estar dejando por aquí para que los tengan presentes. Mi alimentación en este momento consiste en una dieta, por así decirlo, dieta alta en proteína y grasa y un chin de verdura, poquitico, porque no soy tampoco muy amante de las verduras. Entonces ahí como que le meto su verdurita para que... Por ejemplo, yo pasé de almorzar lo siguiente. Les voy a ilustrar lo que yo almorzaba normalmente. ¿Qué creo que es lo que almuerza la gente normal en sus casas? Yo pasé a almorzar arroz, maduro frito o patacones. Algún grano que podía ser lentejas o garbanzos o bueno, algún grano. Y proteína pequeñita, porque eso siempre la proteína es pequeñita. El arroz es grande para que lo llene a uno. Sopita y limonada. Eso es un almuerzo normal, colombiano. ¿Qué almuerzo ahora? Básicamente mi almuerzo ahorita es principal proteína, me gusta la carne, entonces busco que haya un corte que tenga buena grasita por los bordes, a veces compro punta de anca, chatas, lomo ancho, que tengan buena grasita. Le adiciono 2 huevitos, a veces cuando tengo le meto unos chicharrones, aguacatico y salió, no más. Ya no hay arroz, ya no hay papa, ya no hay patacones, ya no hay yuca, ¿ok? En un almuerzo del día a día. Y trato de jugar con esos alimentos, los voy variando dependiendo de lo que tenga en la cocina, en el mercado, y voy jugando con eso. Entonces, ¿por qué eliminé los carbohidratos casi que por completo de mi alimentación? Los carbohidratos, aunque son muy ricos, no les voy a mentir, no generan adicción porque tienen alta azúcar. Es por eso, no sé si a ustedes les pasa que se dan un almuerzo así lleno de carbohidratos, les da como sueño después del mediodía y a la media tarde ustedes tienen un agujero negro en el estómago y se quieren comer este mundo y el otro, porque orgánicamente en tu cuerpo la insulina para arriba, baja y vuelve y te da hambre. Hace que, aunque tú no quieras comer, te dé hambre, ¿sí? Y te genere ansiedad por seguir comiendo más y más y más y más y más carbohidratos. Es por eso que a veces no nos damos cuenta y terminamos comiendo más por ansiedad que por ganas de comer. Entonces, a mí me pasaba lo siguiente. Les voy a explicar brevemente. Nosotros aquí en la casa desayunábamos súper temprano. Que si waffles, que si pancakes, que hacía la jefecita. Deliciosos, no les voy a mentir. Muy ricos, espectaculares. Y nos íbamos a trabajar. A las 9 de la mañana ya teníamos un hambre del diablo. ¿Qué hace uno normalmente? Que si la panadería, que si esto, que lo otro, con una huevonadita, uno se come algo por comerse, porque siente que tiene hambre. Entonces, boom, volvemos, le metíamos carbohidrato a la media mañana, a las 11 que llaman. Venía la hora del almuerzo, ya uno tenía un hambre del diablo, entonces se quería comer medio mundo, repetía arroz, esto, lo otro, y quedaba así, ¡wow! Y echas el sueño a dormir. Porque eso tiene otra cosa, el carbohidrato te noquea, te atonta, no te da energía. Sí te da cierta energía, pero te la da y te la quita. A las 3 de la tarde, después de habernos comido semejante almuerzo, ya teníamos un hambre infernal. Entonces volvíamos y comíamos que si una empanada, que si esto, que si lo otro, bueno, gaseosa, vaina y listo. 7, 8 de la noche, entonces nos preparaban comida ya, comíamos que si una arepita, que si algo que quedó del almuerzo y quedábamos llenos. Nos veníamos para el apartamento. Cuando llegamos al apartamento, ya teníamos hambre otra vez. Yo no decía, maldita sea, pero si acabé de comer. ¿Cómo
que voy a tener hambre otra vez. Y uno no se da cuenta y llegamos aquí, entonces, ay, qué mamera preparar. Entonces pega uno chatarra. Y ahí eso se crea un círculo vicioso, repetitivo de todos los días. Y uno no se da cuenta y se va volviendo un desastre. Entonces volvemos al punto. ¿Qué alimentos debo comer? Les voy a poner un ejemplo de lo que pueden ser mis comidas durante un día. Arrancamos con el desayuno. Para mí puede incluir 3 o 4 huevos. 2, 3, 4 las que yo quiera de tocineta. Ahí las pongo a que se hacen en el sartén, en su propia grasita. Espectacular. A veces varío, a veces pongo tocineta, a veces pongo chicharrones. Si un día hago huevos con tocineta, pues no le pongo chicharrón. Dejo los chicharrones para otro día. Ah, bueno, el queso. Queso. Uy, Dios mío, el queso. Santo Padre, el queso. Yo encontré una forma de sustituir la arepa que es deliciosa, por algo más delicioso aún, que es el queso fundidito. Uy, eso es, ustedes tienen que probar eso, Dios mío, Señor. Tienen que probar eso. Mire, ustedes agarren el queso tajadito con el que hacen los sándwiches. Agárrelo, échele un poquitico de mantequilla, pero poquitico porque el queso tiene mucha grasa, ¿verdad? Y déjelo ahí a que se derrita, así. Ponga dependiendo lo grande que sea el sartén, déjelo ahí que se derrita a fuego mediano, ahí, y está pendiente de él. Cuando se derrite y se haga como una tortillita, usted lo voltea para que se haga por los dos lados. Pruébelo y me cuente, vea, Dios mío, usted en su vida va a volver a comer arepa. De verdad, se lo juro. Eso es diablo, mano. Es que 3 huevos, quesito fundido así, pueden ser 2, 3 lonchitas, tocinetica, cafecito sin azúcar y sin ningún endulzante, solito, así, amarguito. Bueno, y si tengo un pedacito de aguacate por ahí, se lo pongo también. Al almuerzo, ¿qué puedo almorzar? Buen trozo de carne, punta de anquita, que tenga ese gordito delicioso por los lados. Aguacatico, y si me quedó queso del desayuno, vuelvo y le zumbo un queso fundido ahí y listo. En la noche, ¿qué suelo comer? Unos huevitos revueltos o en tortillita y alguito por ahí, no sé. Vuelvo y les digo, depende mucho de lo que tenga ahí en el momento, pero a ver qué. Si hay tocineta, vuelvo y le pongo 2 tocineticas y listo, ya. Con eso, bien. Ahora vamos con los mitos y prejuicios que hay con respecto a este tipo de alimentación. Te vas a enfermar. Ese tipo de alimentación te va a traer problemas. Eso no es sano comer así. Los carbohidratos son muy buenos para el cuerpo. Bla, 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 bla. Número 1, te vas a enfermar. Muy seguramente ya estamos enfermos. Que no sepamos, ya es otra historia, pero muy seguramente ya estamos enfermos. Si estamos consumiendo mucho carbohidrato, muy seguramente estemos enfermos. Si tenemos sobrepeso, muy seguramente estemos enfermos. Entonces, como que dejar de comer los alimentos que te están provocando el sobrepeso, que te provocan diabetes, que te provocan las enfermedades, pues si los dejas de comer, te vas a enfermar. Como que no tiene mucha lógica, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que la gente dice, que te vas a enfermar porque, ay, Dios mío, ya, no quiero entrar más en eso. ¿Qué les puedo decir yo al respecto? Me siento más bien que el hijo de putas en este momento de mi vida que antes de empezar a hacer este tipo de alimentación. Y ojo, no estoy hablando del peso, porque como les dije, ay, que se me fue la barriga y que bajé y chévere, eso es un plus. Mis problemas graves, mis problemas serios estaban en que yo no me podía quedar dormido. Ya yo no podía dormir y todas esas cosas se fueron. La ansiedad que yo tenía por comer, yo tenía un agujero negro en el estómago que, mano, yo vivía picando y a toda hora. Y eso no es sano, eso no es normal. Entonces, esa picadera de estar comiendo a cada rato sin tener hambre, sino solamente por la ansiedad de que tengo que comer algo, eso se desapareció. Así, simplemente por eliminar los carbohidratos. Otra cosa que yo escucho, uy, no, pero es que hacer esa dieta es costosísima. Y yo digo, costosa, vamos a hacerle cuenta. Yo aquí no les vengo a decir que con esta dieta van a ahorrar plata, pero muy seguramente va a salir casi que equilibrada. No vas a tener que comprar papa, yuca, arroz, lo que llamamos bastimento en nuestra comida. Frutas, Dios mío, la fruta es la cosa más cara que puede haber. Digamos que vas a dejar de comer toda la cantidad de chucherías que te comes, galletas, pastelito, empanadas, todas esas maricadas, las vas a eliminar y simplemente vas a comprar otros productos, que carne, que pollo. Es cuestión de organizarse. Mire, aquí les voy a hablar honestamente. Yo pensaba, cuando decía voy a hacer dieta, quiero bajar de peso, necesito bajar de peso, lo primero que a mí se me viene a mi cabeza era que tenía que comprar salmón, tostaditas y una cantidad de cosas que uno cree que necesita para perder peso. Y esta dieta es muy simple. Yo en estos 5 o 6 meses, no me acuerdo, es que de verdad no me acuerdo hace cuánto empecé, yo solamente he comprado salmón 1 o 2 veces. Hemos hecho almuerzo de salmón. Dios mío, el salmón es de lo más rico que puede haber, pero es costoso. De resto,
cosas re básicas, huevito, carne, nada de productos raros. Entonces, si es una dieta costosa, realmente a mí personalmente no me ha parecido costosa. Vas a dejar de gastar mucho dinero en ciertas cosas que consideras indispensables para comer y simplemente vas a comprar otras cosas que al final lo que te van a hacer es un beneficio y que también saben rico. Efecto rebote. Alguien me decía, no, es que esas dietas así cuando tú pierdes peso muy rápido lo recuperas de nuevo para atrás, ¿no? Porque les cuento rápidamente, yo empecé a hacer esta alimentación y la hice así, era tajante, un día dije, no vuelvo a comer carbohidratos. Los primeros 10 días perdí 7 kilos. Estamos hablando de que yo empecé esto en 80 kilos y en los primeros días estaba pesando 73 kilos. O sea, yo dije, ¿qué? Yo dije, no puede ser. Y lo que les digo, aparte del peso, el tema del sueño me mejoró muchísimo. La ansiedad, ya no estaba con ganas de comer así a toda hora. La mayoría de las dietas generan efecto rebote. Cuando una dieta no genera efecto rebote es cuando tú agarras esa dieta y la incluyes en tu estilo de vida. Esa dieta se integra a ti y ya tú convives con ella. Aunque peques un día, 2 días, no hay forma de que eso te genere efecto rebote. Bueno, y una de las cosas con las que, si ustedes algún día lo hacen, con las que les digo que estén preparados, porque van a haber comentarios. Lo más difícil de esto es lidiar con los comentarios de la gente, que estás enfermo, que esto, que te estás poniendo feo. Mi mamá me dice, papito, no baje más de peso que está poniendo todo feo, usted gordito era bonito. Editor, o sea yo, por favor inserte una foto mía para que vean lo bonito que me veía según mi mamá gordita. Maldita sea. Pero bueno, eso es algo muy importante, porque de verdad los comentarios de la gente la gente lo hace con ganas de que usted no le pase nada malo, pero a veces son bastante ignorantes los comentarios. Y por último, vamos a hablar del queridísimo Dr. Biter. Ay, doctor Biter, doctor Biter, ay, doctor Biter, doctor Biter, ay, doctor Biter, me huele. Que ha sido, sin duda para mí, una gran ayuda en todo este tema. No le he comprado ningún curso, ninguna asesoría a él. Simplemente con la información valiosa que él brinda a través de sus redes sociales, uno la escucha y dice, vamos a aplicarla y... de verdad que ha sido una locura. Para mí, yo siento personalmente que el tipo tiene la información clara y correcta. Lo siento así. Ya les voy a decir por qué. Si usted quiere otra cosa, bárbaro. ¿Por qué siento que el hombre tiene la información clara y correcta? No, perdón, esa no es la vaina. Maldita sea, ya me perdí, coñazo. Para mí el hombre tiene la información clara y correcta, pero tiene un arma de doble filo. Su forma de comunicar se convierte en una bendición y en una maldición. Porque si tú lo conoces de primeras por su Instagram, es el tipo más fastidioso del mundo. De verdad. Todo es mierda. Y a una persona, de entrada eso le puede parecer muy chocante. A mí al comienzo yo decía como que este loco que quiere llamar la atención, llevándole la contraria a todo. Eso es lo que yo pensaba del hombre, ¿eh? Porque eso es lo que está de moda en redes sociales. Cuando usted le lleva la contraria a todo, usted lleva la batuta. Entonces yo decía, el tipo, él entendió que tiene que llevar la contraria a todo, pero me encontré un podcast del hombre con otro tipo, tienen esa misma lucha los dos por el tema de la salud y de la alimentación, que es de República Dominicana, que se llama Juan Carlos Simón. A él lo escuché primero que a Biter y a él le escuché el tema de lo del aceite y dije, espérate, ¿cómo que manteca de cerdo? ¿Y dónde diablos saco yo manteca de cerdo? Ese fue el que me cambió el chip con la manteca. Cuando yo escuchaba también de lo de la manteca, y yo, espérate, entonces la cosa va por aquí. Yo vi el podcast y dije, ¿y ese es Biter? Yo, no, este no puede ser Biter. El tipo en el podcast, así mire, tranquilito, hablando, explicando los temas, por qué la alimentación, esto, lo otro, sin gritar, sin mierda, la vaina. Llegó. Entonces ahí tú agarras el mensaje así, plano, sin distorsión. Y ahí entendí el por qué en Instagram esa es su forma. Porque con esa forma rompe, chocante, llama la atención. Entonces yo les recomendaría a ustedes, vayan, miren ese podcast y luego ustedes vayan y miren el mensaje de Biter en Instagram, donde quiera. Ya no les va a chocar tanto, porque el mensaje ya ustedes cogieron el mensaje, ya no hay distracción. Aunque él se pare de cabeza y te diga que la fruta es pupú, no te va a chocar. Entonces esa recomendación les doy. Con respecto ya a lo que es en sí de él, si está acertado o no está acertado en lo que dice, para mí está acertado porque cada cosa que él dice o yo le escuchaba en un video, antes de yo aplicarlo, porque yo duré mucho tiempo escuchándolo, hasta que dije, ok, boom, vamos a empezar.
cada cosa que ese tipo decía, usted la siente en su cuerpo. O sea, él dice, dale en forma 21 días para que usted sienta cómo su cuerpo cambia. Cuando yo le di esos 21 días así en forma, de cero carbohidratos, y dije, espérate, este tipo no está hablando popó, este tipo está hablando la clara y como es. Una de las cosas que más me llamó también la atención del hombre es que el tipo, si bien él vende cursos, asesorías, que su dieta keto perfecto y no sé qué, te da todo. O sea, no se le ve como a otros que venden asesorías, que es págame el curso, págame la asesoría y yo te doy el secreto mágico para que bajes de peso. Es más, Biter ni siquiera se enfoca en que usted baje de peso. Uno le llama la atención el bajar de peso, pero el enfoque del hombre ni siquiera está en bajar de peso. Él dice, el bajar de peso es añadidura. Yo lo que quiero es que usted revierta sus enfermedades, y al revertir sus enfermedades pues baja de peso. Pero el enfoque él ni siquiera, él vende una dieta, una alimentación para que usted pierda peso, es para que se sane por medio de la alimentación, y eso está hijeputa. Conclusiones finales, ¿cómo me he sentido yo después de todo este proceso? La verdad, ha sido un cambio hijo de madre, mano. O sea, número uno, de acá, de los problemas internos que le mencioné, muy bien, mucho mejor que hace 5 o 6 meses, cuando la gente me decía, no haga esa mierda porque se va a enfermar. Estoy muchísimo mejor. Qué sé yo, puede que mañana me dé un infarto y me muera. Físicamente he recuperado muchísimo estado físico al bajar de peso. Obviamente la parte emocional y anímica también se recupera, la autoestima se sube, se mejoran muchas cosas, la verdad, muchas cosas. Hasta el momento de hoy no le he visto nada negativo a este tipo de alimentación. Que si la recomiendo o no la recomiendo, yo no recomiendo nada, la verdad. Cada quien toma la decisión. Si lo quiere hacer, lo hace. Si no lo quiere hacer, no lo hace. Yo al final digo que esto es la salud y es como la salvación. Es individual. Si usted lo quiere hacer, dele para allá. Si no lo quiere hacer, me da igual si usted lo hace o no lo hace, la verdad. Pero pues aquí le dejo mi experiencia y si usted lo quiere intentar, pruébelo. Yo me considero en este momento, podría decirlo, un keto imperfecto. Cuando ya usted baja de peso, usted empieza a cometer ciertos errores en alimentación y cosas que no debería comer, que las como. Por ejemplo, todo el mundo tiene debilidades. Andrea tiene debilidades con el dulce. Mi debilidad es la chatarra, de la hamburguesa, de la pizza, perro caliente. Sé que no debería comerlas, pero aún así de vez en cuando digo, ¿sabes qué? Me quiero comer una hamburguesa y voy y me la como. Pero sé que al día siguiente voy a consumir mi alimentación normal. Carnita, huevito, grasita y continúo y le doy para adelante. Y bueno, nada, hasta aquí el video de hoy. Espero de verdad de mucho corazón que a alguien le pueda servir. Si no le sirve, pues no pierde nada intentándolo. No te vas a morir por no comer carbohidratos. Al contrario, te va a hacer muy bien el no comer carbohidratos. Depende del nivel de adicción de carbohidratos que tengas, vas a pasarlo mal primer día, el segundo día, porque si lo suspendes así de golpe, pues obviamente como quien deja una adicción, te va a pasar factura. Pero al día siguiente, a los 2 días ya te vas a adaptar súper bien a esto. No le estoy recomendando a nadie que lo haga. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Voy a tratar de responderles. Pero creo que aquí dije la mayoría de las cosas que me suelen preguntar y respondí a ellas. Entonces, nada, cuídense.